Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Cristian Jaramillo, analista político junior, quien acaba de regresar de un seminario internacional llamado Las reformas políticas a la representación en América Latina y por supuesto nos va a hacer todos sus comentarios. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Bien, gracias. Un gusto estar acá nuevamente. Un gusto tenerte, por supuesto, y digo que nos vas a comentar un poco lo que se ha visto en ese seminario, porque así como tenemos que analizar, profundizar en nuestra realidad, es importante también mirar hacia afuera y entender qué se está haciendo en otros países, bueno, en este caso de América Latina. Sí, claro, curiosamente la coyuntura no podía estar más precisa porque este seminario es un seminario organizado por la OEA, organizado por la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y por una serie de organismos que apoyaron y trajeron a más de 110 especialistas de toda América Latina, del Caribe e incluso de parte de Europa, para ver el tema de reformas políticas, ¿no? Reformas electorales, reformas de administración de la justicia, y reformas que involucran más a los partidos políticos, ¿no? Financiamiento, voto electrónico y temas por el estilo. Mira, lo que nos comentas, por supuesto, es sumamente propicio porque estamos en un momento crucial en nuestro país. Se están llevando a cabo reformas, ¿no? Ya se han aprobado dos, ¿no? La del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? La del financiamiento privado de organizaciones políticas. Estamos a la espera de bicameralidad y de la no reelección de congresistas y ante este panorama uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Va a ser esto suficiente? ¿Es esta la solución a los problemas que nuestro país enfrenta o a los desafíos que tenemos por delante si pensamos en el Bicentenario, por ejemplo? Sí, claro, yo creo que la gran lección que dejó todo el seminario es que no siempre una fórmula funciona para todos los países, ¿no? Y que debes hacer una visión comparada. Por ejemplo, había una mesa muy interesante, el tema de reforma política y financiamiento, por ejemplo, y cómo transparentar, cómo hacer que el dinero que llega a los partidos políticos sea un dinero transparente, sea un dinero limpio, que provenga de las fuentes correctas. Es muy complicado, ¿no? Chile, por ejemplo, lo que hace es tener una cuenta única. El Consejo Nacional Electoral chileno abre una cuenta única para el partido y esa cuenta es administrada por el mismo consejo. Perfecto, y es la cuenta del partido durante campaña, fuera de campaña, todo el tiempo. Es la cuenta que identifica al partido. Y la única por la que se hacen transacciones y depósitos. Exacto, eso por ejemplo me parece un punto interesante que podríamos aplicar a nuestra ley de financiamiento, ¿no? Pero también había la discusión de exactamente cómo hacer que el financiamiento sea más transparente. Por ejemplo, México tiene solo financiamiento público. Exacto. Y aún así se detecta que existen otros tipos de fuentes de financiamiento que no necesariamente es el Estado, ¿no? Y que no se contabilizan. Exactamente. O sea, no hay registro, digamos, de ese dinero. Lo cual hace que el tema sea más oscuro, ¿no? De hecho, existe una investigación acerca de financiamiento político en México que dice que de 10 pesos, 8 no están bancarizados. Es decir, 8 están en el limbo. Y eso es bastante interesante y bastante importante por analizar, ¿no? Pienso en los reportes financieros, por ejemplo, ¿no? Un tema que no se ha incluido de manera específica en una reforma nacional que ya ha sido aprobada. Sí, claro. Yo creo que la reforma política en el Perú, sobre todo en el financiamiento, tiene mucho por hacer. Tiene en el tema de plazos, en el tema de empoderar más a la institución que es la OMPE y con sugerencias de supresión de fondos partidarios. Y no solo darles tiempo, sino darles herramientas legales que permitan condicionar a los partidos para que estos presenten sus informes y lo hagan de la mejor forma posible. Actualmente un partido puede no presentar sus informes y la única sanción dable es quitarle el financiamiento público, que no es mucho, ¿no? El financiamiento público está dirigido no necesariamente a actividades electorales, se dirige a actividades de investigación, actividades de funcionamiento ordinario, y esta medida, esta sanción no resulta lo suficientemente fuerte como para que el partido obedezca y siga las normas de financiamiento transparente, ¿no? Bueno, y así como no hay una fórmula única, imagino la solución tampoco está en plantear una serie de prohibiciones, seguramente, ¿no? No sé si en este seminario internacional pudiste escuchar otro tipo de reformas también que planteaban la transparencia como prioridad, además de lo de Chile, bueno, México. Claro, el elemento sancionador no siempre ¿Qué papel cumple, no? Claro, ¿Qué tan importante es? No siempre es el único que hace que los partidos se muevan, ¿no? Muchas veces es necesario tener legislación, no solo legislación aplicable, sino también instituciones muy fuertes, ¿no? Y volvemos a eso, ¿no? Fortalecer a la OMPE, fortalecer a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, no solo con leyes, dándoles
mejor presupuesto, dándoles una capacidad de acción mayor, claro, de seguimiento, de ¿no? seguimiento de los partidos políticos mismos, y de esa forma intentar aplicar e intentar transparentar los fondos partidarios, ¿no? La investigación que yo presenté, que lo presenté como una persona... ¿Presentaste el caso Perú? Sí, presenté el caso peruano, y la conclusión de la investigación era de que aún falta mucho por hacer. Yo creo que esta reforma política ha retrocedido unos cuantos pasos con respecto a la transparencia, porque... Por los reportes, por ejemplo. Por los reportes, por la reducción de tiempo que le da la investigación, por el tema de que ya el partido no tiene sanciones fuertes. Todas las sanciones son netamente administrativas, ¿no? La única... Eso es importante diferenciarlo, ¿no? Las sanciones, perdóname, administrativas, penales. Claro, acá no se penaliza el tema del financiamiento. O políticas, ¿no? No se penaliza el tema de financiamiento por otras vías, ¿no? Si un partido político, un movimiento regional, llega a recaudar dinero del narcotráfico, de la tal ilegal, de fuentes muy, muy fuertes y muy penalizables, lo único que hace la norma es sancionarlo por la multa, con una multa. Esa no es una sanción lo suficientemente fuerte como para dejar de recibir dinero del narco, que es dinero muy grande, ¿no? De hecho, Delia Ferreira, la presidenta de Transparencia Electoral, me comentaba de que en muchas ocasiones los partidos en América Latina ya tienen dentro de su bolsón de financiamiento una parte reservada para multas, porque ya saben que los van a multar. Claro, por eso que el problema, digamos, no es poner una multa, ¿no? La multa se puede pagar para los que la pagan. Claro, ese es el punto, ¿no? Y se hizo toda una reflexión muy interesante acerca de cómo transparentar, y creo que la gran lección es, primero, intentar ver los casos comparados, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, que somos ciudadanos que nos parecemos demasiado, compartimos una misma historia, compartimos sistemas políticos parecidos, y a través de eso intentar sacar la mejor legislación, ¿no? ¿Ha habido en otros países reformas constitucionales o políticas, no sé, tú me lo comentarás, en cuanto a la representación en sí misma, ahora que está en debate, por ejemplo, bicameralidad, y va a venir seguramente la no reelección de congresistas? En cuanto a representación, Chile hizo un gran avance, por ejemplo, al eliminar su sistema binominal, ¿no? Ellos elegían a sus senadores y a sus diputados mediante un sistema binominal que tenía varias cuestiones bastante críticas, ¿no? Se cuestionaba bastante este sistema por ser muy pinochetista, es decir, hacía toda una fórmula, giraba toda una fórmula, y se premiaba demasiado al partido que ganaba las presidenciales, ¿no? Y por tanto, tú siempre que alguien tenía mayoría, ganaba la presidencia, normalmente siempre tenía mayoría en diputados y senadores, ¿no? Chile hizo un gran avance al quitar este tipo de sistema, porque va a una mayor representación y mayor pluralismo, ¿no? Yendo un poco más allá, ¿no? Colombia agrega escaños específicos, ¿no? Tiene un escaño, si mal no recuerdo, un escaño para poblaciones indígenas y otro escaño reservado para poblaciones negras, que son escaños exclusivos y tienen que llenarse con ese tipo de poblaciones vulnerables, ¿no? Se da un tema de discriminación positiva para ellos, ¿no? El tema de cuotas en Argentina es un tema que se sigue hablando, ¿no? Yo espero que terminen en una alternancia, porque es la única forma de asegurar que las mujeres participen más en política, que tengan un rol, que tengan el rol sobre todo que se merecen, ¿no? La base, ¿no? Para luego generar una cultura de participación. Sí, claro. Y es lo lógico, ¿no? Vivimos en un país cuyo 50% es mujeres, y tenemos menos de un 30% en el Parlamento de mujeres, ¿no? No es la representación correcta, ¿no? Uh-huh. Ahora, me quedo con lo que dijiste del pluralismo, ¿no? Que se ganó, por ejemplo, en Chile, y entender también que en nuestro caso, por ejemplo, quisiéramos un balance para la toma de decisiones, ¿no? Si recordamos un poco las disputas que han habido entre el legislativo, el ejecutivo, ¿no? Y cómo esto puede plantear ciertos retrasos en la agenda de desarrollo de nuestro país. Sí, claro. Más allá de la representación, yo creo que la reforma que se está dando para cambiar el sistema parlamentario no es una reforma que ha empezado no es una reforma que busca representar mejor, ¿no? Porque si lo fuera, no te pondrías un límite de número de congresistas, ¿no? Usualmente las constituciones se refieren, por ejemplo, vamos a tener un diputado o un senador por cada 200.000 ciudadanos. Y te sale el número que te tenga que salir, sean 240, sean 320. Claro. En el Perú es al revés. No queremos que el número sea más de 160 y por tanto vamos a constitucionalizar el número. Yo creo que el tema de poner números en la Constitución es un tema muy complicado. ¿Por qué? ¿Limitante? Sí, porque de acá a 5 años la población puede crecer más.
¿Y quiénes son representados? Y tú nuevamente estás subrepresentado. O sea, si tú pones un número en la Constitución y dices, no tienen que ser más de 150, de acá a 10 años la población va a crecer de todas formas. Y vas a tener un hueco que vas a tener que nuevamente cambiar la Constitución para subir y elevar el número. No me parece lo más correcto, ¿no? El número debe especificarse, el número, el tipo de elección, si es lista abierta, lista cerrada, lista bloqueada, tiene que ir dentro de una ley orgánica que es mucho más fácil de cambiar, ¿no? Bueno, sumamente interesante lo que planteas y esperemos pues que sea parte también de la discusión y del debate, ¿no? Porque si bien hay temas que son muy técnicos, si bien hablamos, perdón, de una reforma política, hay temas que son muy técnicos. Sí. Entonces tiene que haber técnicos en ese debate. Sí, claro, deben contar con especialistas, ¿no? La reforma chilena de financiamiento político sucede por varios escándalos que incluso involucran al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet. Y la reforma tomó un tiempo considerable, o sea, se generó una comisión Angel liderada por un profesor de la Universidad de Chile y esta comisión trabajó durante aproximadamente un periodo de medio año para presentar un reporte inicial de los cambios que se iba a hacer la reforma. Esto pasó por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y después de aproximadamente un año se tuvo un proyecto de ley consistente y dable, ¿no? Yo creo que la reforma política en el Perú se ha acelerado demasiado. Y acelerar demasiado las cosas en tema de reforma es un peligro de que las cosas pueden salir mal. Nos hemos ido de un extremo a otro quizá, ¿no? Sí. Porque el reloj estaba en pausa. Entonces ahora de repente está corriendo muy rápido, pero bueno, lo que se espera es lo mejor para nuestro país. Nos quedan un par de minutos. ¿Cómo quisieras finalizar si tuviésemos que hacer una reflexión sobre esas necesidades que tenemos tanto en reformas electorales, de justicia, de representación, para llegar medianamente bien, ¿no? El 2021. Claro, yo quiero volver al punto de, para reformar es necesario un tiempo, ¿no? Muy bien. Y yo creo que el tiempo acá en el Perú no se ha dado lo suficiente. Lo segundo, ¿se necesitan especialistas? Sí, pero también se necesita una visión comparada, una visión que te lleve a comparar el Perú con países vecinos y cómo se han llevado sus procesos de reforma, ¿no? Yo creo que sin eso, el proceso de reforma en el Perú va a terminar mal y va a terminar con un nuevo gasto en volver a rehacer los ajustes que ya se han hecho antes, ¿no? Bueno, por más que estas propuestas cuentan con el evidente respaldo de la aprobación en una reciente encuesta de Datum, la muestra indica que el 74% pide eliminar la reelección de congresistas de peruanos, ¿no? 55% cree en un parlamento bicameral, claro, porque quieren un cambio simplemente, ¿no? El 63% se muestra a favor de regular financiamiento de los partidos y el 73% está a favor con elegir por concurso público a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Agradecemos muchísimo, Cristian, tu visita. No, gracias a ti.